Vámonos a ver economía. Miren, amigos, este año 2019 ha sido un año, en mi forma de expresarme, malito. ¿Por qué, oye, González Izquierdo, que tú le tienes cólera al gobierno, al señor Vizcarra? ¿Por qué dice que ha sido un año malito? Por las siguientes razones. Primero, porque es casi seguro que vamos a crecer 2.3%. De repente un poquito menos, ¿no? Pero 2.3%. ¿Y por qué es eso malito, González Izquierdo? Si yo me comparo con los países de Sudamérica y somos uno de los que más ha crecido. Y eso dice la ministra de Economía, además. Sí, porque yo aplico este viejo refrán que tenemos acá que dice, mal de muchos, consuele tontos. Consuele tontos. No debemos compararnos con el resto, comparémonos con lo que nosotros mismos podemos dar, con lo que nosotros mismos podemos hacer. Y lo que nosotros mismos podemos hacer en economía se llama crecimiento potencial de la economía, que yo lo estimo en alrededor de 4%. Entonces, para el Perú, 4% al año. ¿Y cuánto hemos crecido el 2019? 2.3, casi la mitad. Por eso digo de que es un año malito. Nos estamos dando el lujo de desperdiciar crecimiento. Ese es como si, amigos, para que me entiendan, ese es como si un fabricante hiciera un carro para que tranquilamente, sin despeinarse, corra a 100 kilómetros por hora. Y el chofer lo hace correr a 30 kilómetros por hora. Está desperdiciando velocidad, está desperdiciando potencia, está desperdiciando que produzca más bienestar. Nosotros podemos correr, así para seguir con el ejemplo del carro, podemos correr a una velocidad de alrededor de 4% y estamos corriendo a una velocidad de alrededor de 2.3%. Casi la mitad. Estamos desperdiciando oportunidades y no podemos darnos ese lujo un país como el Perú. Primera razón. Segunda razón por la que ha seguido Primera razón. Segunda razón por la que ha seguido un año malito. Cuando la economía crece poquito, crece poco, menos crece el empleo formal urbano, amigos. Menos. Este año el empleo formal urbano estará creciendo un poco más del 1%, ¿no? Lo cual no nos alcanza ni para el té. Así se lo vuelvo a repetir, no nos alcanza ni para el té, ese crecimiento del empleo formal urbano, amigos. No nos alcanza ni para darle empleo formal urbano a los 300.000 jóvenes que año a año por primera vez salen a buscar trabajo, ya sea porque terminaron su universidad, terminaron una escuela técnica o incluso terminaron su secundaria. Ni para ello nos alcanza para darle trabajo. Segunda razón. Tercera razón por la que digo que este año ha sido malito. Cuando la economía crece poquito, el ingreso real de la gente, del ciudadano de a pie, o no crece o se echona. Eso también nos está pasando. Es probable que el ingreso a nivel nacional, formal urbano, el ingreso acá crezca, no, incluyendo al sector informal, porque el INEI lo mide al sector informal también, crezca, ¿qué te digo yo? En términos reales, alrededor de 1%. Un crecimiento de alrededor de 1% en términos reales en un año, amigo, no es nada. Entonces, esas son básicamente las tres razones desde el punto de vista de economía por la que digo que este año ha sido un malito. No me estoy yendo a los indicadores sociales, a anemia, esas cosas, no, porque también ha habido un empeoramiento. No me estoy yendo a esos indicadores, solamente me estoy centrando en los indicadores fuertes, digamos, económicos. Un crecimiento bien por debajo del potencial. Un crecimiento del empleo que no me alcanza ni para el té, y un crecimiento del ingreso real que también no me alcanza ni para el té. Entonces, esas son las tres razones. Este año fue malito. ¿Y por qué fue malito? Porque eso hay que preguntarnos, porque es importantísimo contestar. ¿Por qué fue malito? Porque esa es la solución para que eso no se repita el 2020, pues. Claro. ¿Por qué fue malito este año, amigos? Por dos razones fundamentales. Y en este orden de importancia, la primera razón para mí, para González Izquierdo, la primera razón en importancia que explica estos resultados malitos en economía, ha sido un déficit de gasto interno. Un déficit de gasto interno, tres veces lo he dicho. Tanto del sector privado como sobre todo del sector público. En inversión y en consumo, sobre todo en el caso del sector privado. Un déficit de gasto interno. Entonces, si esa es la razón por la que estamos creciendo por debajo del potencial, el remedio está ahí. Tengo que aumentar
tengo que hacer desaparecer ese déficit de gasto interno, tengo que subir el gasto interno. ¿Y quiénes gastan? Y antes de seguir, la segunda razón es que hasta el mes de julio, agosto, el mundo no nos ayudó a crecer. Ya. Pero a partir de septiembre para adelante cambió, y para el 2020 la economía mundial nos va a pegar un empujoncito positivo. Ya. Pero ese es el segundo factor, no como dice el gobierno, que ese es el único factor que explica por qué hemos crecido. Que no me hagan reír. Mire, que no me hagan reír, ve. Ja, ja, ja. La razón es este déficit de gasto interno. ¿Y quiénes gastan? Dos. ¿Cómo dos? Dos, pues. ¿Quiénes gastan en el Perú? El sector privado y el sector público. Entonces, si hay un déficit de gasto interno, tenemos que ver quién lo está produciendo. Sí, pues. Si es el privado, es el público, o son los dos, porque la receta, el antibiótico, va a depender de quién es el que está produciendo este déficit de gasto interno. Va a depender de quién es el que está produciendo este déficit de gasto interno. ¿Y cómo nos ha ido el 2019? Bueno, básicamente el déficit de gasto interno está por el lado del sector público en inversión pública y por el lado del sector privado en consumo privado. Capital. Entonces, la inversión pública, ¿sabes cuánto ha crecido este año? ¿Cuánto? Menos 1%, ya se tiene la cifra ya. Menos 1%, o sea, no creció. Se achicó con respecto al año pasado, la inversión pública. Y estoy hablando de la inversión de los ministerios, de los gobiernos regionales y los gobiernos municipales. Menos 1%. Entonces, ¿qué se necesita para el 2020? El 2020 y 2021, porque yo lo tomo así, tranquilamente, amigos, podemos recuperar crecimiento y crecer alrededor de 4% o incluso un poco más. Oye, González Izquierdo, ¿por qué estás positivo? ¿Estás queriendo sobar? ¿Por qué digo esto? Por lo siguiente. Primero, la economía mundial, que gran parte del 2019 nos jugó una mala pasada, no nos ayudó, en el 2020 nos va a ayudar. Ya. Un poco, pero nos va a ayudar, debido ya que se está en camino de arreglarse el problema entre China y Estados Unidos, la guerra comercial. El Brexit de Inglaterra ya es un Brexit que va a salir negociado, en fin, no quiero profundizar ahí. Pero el primer factor es la economía mundial nos va a pegar un empujoncito a este carro que se llama economía peruana. Muy bien. Y segundo, tenemos que ese déficit de gasto interno lo tenemos que solucionar. Hay ¿Cómo? que dinamizar la inversión en el gasto. Haciendo una política fiscal expansiva, porque el año 2019 fue una política fiscal contractiva, que fue una barbaridad hacer eso. Entonces, una política fiscal expansiva. Oye, González Izquierdo, ¿y cómo se come eso? ¿Qué es eso? ¿Qué significa política fiscal expansiva? Que la inversión pública, no el consumo público, no el gasto en burocracia, no, eso no. La inversión pública crezca por lo menos, o lo más cercano posible, a 10% el año 2020. Lo más cercano posible a 10% el 2020. Pasar de un crecimiento de menos 1 a casi 10% va a provocar una política fiscal expansiva, en el sentido que se está gastando en inversión, sobre todo en infraestructura. Primer requisito. Segundo requisito que se necesite: la política monetaria del Banco Central de Reserva tiene que seguir manteniendo una posición expansiva el año 2020. Segunda condicionamiento para mí, segundo factor que se necesita. Tercer factor que se necesita, y quizás el principal, por ahí debía haber empezado. ¿Cuál? El gobierno del señor Vizcarra tiene que promover que esta inestabilidad política, institucional, social, se acabe. Y digo promover porque no solamente depende de él, depende también del nuevo Congreso, va a depender de los partidos políticos, va a depender de movimientos regionales. Entonces, debe promover que esta inestabilidad política institucional se acabe, o por lo menos se reduzca sustancialmente. Ahí está el tercer factor. Entonces, vamos a resumir. Oye, González Izquierdo, el 2020 podemos crecer
alrededor de 4%, el 2020-21, ¿podemos crecer alrededor de 4%? Por supuesto que sí. Y si crecemos alrededor de 4, aún crecer bastante mejor el empleo y los ingresos de nosotros, los ciudadanos de a pie. Perfecto. Oye, ¿cómo lo puedo lograr eso? Primero, vamos a tener un empujoncito, ¿no?, de la economía mundial que no pasó en el 2019. Segundo, el gobierno del señor Vizcarra tiene que promover que se acabe esta inestabilidad política, institucional, social. Tercero, una política fiscal expansiva. ¿Cómo se logra eso? Con que la inversión pública, que este año creció -1, pase a crecer casi 10, lo más cerca posible a 10. Correcto. Cuarto, una política monetaria que se mantenga en una posición expansiva para que estimule, fomente el gasto privado a que crezca, tanto en consumo como en inversión. Yo creo que con esos 4 cosas medulares podemos tranquilamente, amigos, aspirar a crecer mucho más el año 2020, que nuestras condiciones de bienestar tengan alguna esperanza de mejora. Yo veo positivo el 2020 y 2021, pero no es gratis, no es que nos vaya a caer del cielo. Tenemos que trabajar fuerte. El sector público y el sector privado, los dos juntos, tenemos que trabajar fuerte para conseguir ese aumento de bienestar el 2020 y 2021, amigos. Correcto. Feliz año, doctor. Gracias, amigos. Estamos terminando el año. Vamos a empezar en un próximo año 2020, primero con mucha salud. Es lo primero que yo pido, con mucha salud. Segundo, con mucho trabajo. Mucho trabajo. Y tercero, con éxitos. No solo en el campo laboral, empresarial, sino también en el campo personal y sobre todo familiar. Definitivamente. Yo les deseo de acá un abrazo virtual. Definitivamente. Yo les deseo de acá un abrazo virtual. Les doy a todos y cada uno de ustedes que nos están escuchando y ojalá Dios permita que el año 2020 sigamos comentando y estando juntos, amigos. Que Dios me lo bendiga. Dios va a querer, de todas maneras. 7:38, señoras y señores. Así estamos, clarísimos, sin mandárselo a decir. Una pausa y viene